Martín estaba frente a una fogata, buscando la posición ideal para equilibrar el calor que emitía el fuego con el frío de la noche. Colocó la silla de 10 pies de distancia y se sentó. Tan pronto como lo hizo, el viento se presentó con fuerza, amenazando con apagar la única luz que tenía. Martín se tambaleó y terminó cayendo hacia atrás, acabando en el barro de un pequeño pozo que no había visto. ¡Carajo!, gritó. Trató de levantarse pero se sintió incapaz, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. La fogata se apagó por completo. ¡Mierda! 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 Martín estaba trabajando en su computadora. Tenía que entregar una novela en 3 días y aún no había podido concluir el final. Escribía como loco en el teclado y solo paraba de vez en cuando para tomar 2 pastillas. Una le reducía el sueño implementándole energía, y la otra hacía que sus dolores de estómago, que eran constantes, se calmaran un poco. Además, Martín siempre era interrumpido en su trabajo por una imparable necesidad de ir al baño. En la medida de lo posible, él trataba de no deponer mierda sólida y mucho menos pensar que la tenía adentro. Sufría de un asco extremadamente irracional por la suciedad que era de aquel color marrón y sus distintas tonalidades. Desde Año Nuevo, cuando había cometido el error de pasarse con la comida, fue que los dolores y las deposiciones habían incrementado. Ahora sufría las consecuencias y temía que eso le quitara el trabajo. Martín vomitó sobre el teclado. A la vez, no pudo evitar soltar un estruendoso eructo y casi, se caga en los pantalones, pero logró mantener la mierda dentro, lo que le hizo recordar que allí la tenía, dentro. Dios. Golpeó la máquina con fuerza y fue corriendo al inodoro. Se quedó toda la tarde allí, cagando y llorando al mismo tiempo. A la noche, después de ducharse, fue a limpiar la máquina, pero primero se cercioró de que su trabajo estuviera guardado. Le palpitó el corazón cuando vio que la pantalla estaba oscura, pero creyó, con esfuerzo, que solo se debía a la inactividad. Movió el ratón con una mano temblorosa y la pantalla permaneció apagada. Con creciente desesperación, buscó el botón de encendido del CPU y lo presionó. La máquina se encendió y Martín empezó a morderse las uñas, tratando de recordar cuándo había sido la última vez que había cliqueado el botón de guardado. Una vez que inició sesión, ingresó a la carpeta de documentos y abrió el archivo que contenía la valiosa historia. Allí estaban sus últimas palabras, relatando lo que había escrito 2 horas antes de vomitar. Martín estaba por sufrir un ataque de ira, pero primero fue a buscar unos manuscritos viejos que habían sido rechazados por varias editoriales. Se descargó con ellos, rompiéndolos y olvidando la razón por la que los había guardado. Pasado un rato, Martín volvió a la máquina con un trapo en mano y empezó a hacer la limpieza. Entre la porquería amarilla encontró unas pastillas. Las mismas no parecían haberse disolvido ni un poco. Martín ignoró el grave rechazo de su cuerpo hacia las pequeñas y únicas soluciones a sus dolores e inmenso sueño, y siguió limpiando. Cerca de la medianoche, Martín recibió una llamada. Era la editorial que le había otorgado el injusto plazo de 3 meses para realizar una novela con demasiadas condiciones, y ahora intercambiaba palabras con el esclavizado escritor, exigiéndole que concluyera con su novela para el viernes, lo cual lo dejaba con un día menos que el que habían acordado. Martín discutió precavidamente, pero no podía permitir que simplemente le quitaran 24 horas para llenar palabras así como así. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y tuvo que colgar el teléfono con un falso deseo de buenas noches para la mujer del otro lado de la línea. Su mente entraba en crisis. Solo le quedaba un día y, aunque milagrosamente lograra redactar nuevamente lo que había perdido, y fuera aceptable, aún le quedaba mucho terreno que recorrer en lo que iba de la historia. Martín tenía que tomar el recurso del escritor desencarrilado y salir a pensar. Salir y observar el mundo para tomar recursos que le fueran útiles para elegir otro camino y concluir su historia de una manera diferente. Esa madrugada, salió de su casa y fue hasta el extenso llano que se aproximaba al bosque. La luna estaba ausente al igual que el viento, pero el frío era tan intenso que el abrigo de lana que tenía puesto no bastaba para evitar que temblara. Martín llevaba una bolsa pesada consigo.
En el interior había ropa sucia, algunas tablas de madera y un encendedor. Pensaba que, de no ser por su desagradable problema que lo había atormentado durante toda su vida, habría tenido éxito como novelista. Los dolores y el asco nunca lo habían dejado pensar con claridad, y ahora que estaba escribiendo una historia cuyo antagonista era una representación metafórica de la suciedad, pensaba que el antagonista de su obra había cobrado vida, con el fin de evitar que ésta llegara a su conclusión con un final infeliz para dicho ser. Martín no era tan supersticioso, pero sus neuronas, por la presión y la expectativa, ya no trabajaban como solían hacerlo. Estaba enloqueciendo. Encendió la fogata y se quedó de pie, mirando el fuego y pensando en lo agradable que sería estar acostado sobre este, calentito. Luego fue caminando a casa para buscar una silla, mientras sentía que el frío se hacía más frío, y deseaba con más fuerza estar envuelto en las llamas, que se elevaban poco a poco a medida que Martín se alejaba. Volvió tan pronto como pudo, con lágrimas en los ojos, teniendo noción del problema que iba creciendo dentro de sí. Enterró las patas de la silla en la blanda tierra y se quedó pensando. Si lograba encontrar una forma de redireccionar el camino de su historia y reemplazar al antagonista, creía, lograría salvar su enferma vida. El argumento había sido pensado desde hace años, pero ahora era momento de destruir aquella enemistad con la suciedad y olvidarla. Sin embargo, sabía que era prácticamente imposible reescribir una novela en un solo día, al menos, imposible para él. También podía optar por destruir el manuscrito, pero eso implicaba el comienzo de una etapa en la que resultaría difícil subsistir, pagar las cuentas y comenzar de nuevo. Martín se sentó con la decisión clara en su mente. Algo en la cabeza le ordenaba que trajera la computadora de su casa y la integrara en la pila rostizada que ardía en el fuego, haciendo que horas y horas de esfuerzo mental fueran en vano. Pero él no cedió. Pestañeó y sintió el golpe de la ventisca. De un momento a otro, se vio tirado en un suelo húmedo y con el torso sepultado por una sustancia oscura que, por su olor, parecía una mezcla entre barro y mierda. No podía moverse. De repente, el calor se extinguió. Empezó a llover. Poco a poco, Martín se hundía.